El tema se titula La instrucción es clara. Diga conmigo, la instrucción es clara. Nuevamente, la instrucción es clara. Ahora dile a la persona que tienes a un lado, la instrucción es clara, José Luis. ¿Verdad que sí? La instrucción es clara, porque la palabra de Dios es clara y es efectiva para nuestras vidas. Amén. Y yo decía, Señor, quiero predicarte otra cosa, pero el Señor no me dejó otra vez. Una vez más. Y como nosotros hacemos la voluntad de Dios, no la nuestra, pues vamos a hablar de lo que el Señor habló a nuestras vidas. Y creo que el Señor hoy tiene un mensaje muy especial para ti. Quiero hablarte del libro de Josué, haciendo memoria de todo lo que el Señor nos ha estado hablando en nuestras vidas. Recuerdo cómo el Señor nos ha estado trayendo por un proceso bien importante, y es un proceso, puedo decirte que igual que con el pueblo de Israel, literalmente igual. Mientras yo estudiaba la palabra de Dios en este punto del libro de Josué, capítulo 5, que quiero que me acompañes ahí, libro de Josué, capítulo 5, y vamos a leer todo el capítulo, pero nos vamos a ir parte por parte. Amén. Si tú traes tu Biblia de papel, te puedo invitar a que la coloríes así, mira. Qué bonita. Porque todo eso, yo le pongo esos resaltados porque son algo que el Señor habla. Y cada uno de los colores para mí representa. Y mis hojas también. Traigo un rayadero aquí. Que no sé, realmente no sé si vaya a terminar este tema, pero espero poder terminarlo. Vamos entonces, Josué capítulo 5, versículo 1 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, dice la Biblia, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Mira cómo comienza hablando la palabra de Dios. ¿Puedes dármele a un poquito de monitor, por favor? Dice, cuando todos los reyes de los amorreos, ahí está bien, bájale un poquito, por favor, estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes, está hablando de puro reino, todos los reyes que estaban del otro lado del Jordán, y los otros que estaban al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Cómo es un corazón desfallecido? ¿Alguien sabe cómo es cuando dicen, ese guate anda con las pilas bajas? Un corazón desfallecido es, no, pues ya no hay más que hacer. Desanimado, agüitado, como decimos por acá, ¿verdad? Un corazón triste, como diciendo, pues ya no tenemos esperanza, no vamos a poder hacer nada en contra de ellos. Pero sigue diciendo el verso 2: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, diga conmigo, Jehová dijo a Josué, y sigue diciendo, hazte cuchillos afilados y vuélvete a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Diga conmigo, el collado de Aralot. Y esa palabra Aralot quiere decir prepucios. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba mandando a Josué era volver a marcar al pueblo de Dios con la circuncisión. Y sigue diciendo el verso 4: esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Fíjese bien,
ahí mismo, en el versículo 4 nos dice cuál fue la causa. Y la causa de la circuncisión fue porque todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Mira bien esto. Todos los hombres de guerra, todos los varones que eran de batalla, habían muerto en el desierto. Qué tremendo está esto. Pero sigue diciendo el verso 5: pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Estamos hablando sobre la línea de ¿qué? Dos generaciones. La generación de valientes guerreros que quedaron en el desierto y la generación de jóvenes que nacieron en el desierto pero no habían sido circuncidados. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Y sigue diciendo, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto ¿cuántos años? 40 años, hasta que todos los hombres de guerra, diga conmigo, hombres de guerra, que habían salido de Egipto fueron ¿qué? Consumidos. Santo Dios. Todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, dice la Biblia, fueron consumidos. Y quiero que pongas atención en los pequeños detalles, porque los pequeños detalles es lo que nos dan el mensaje que el Señor quiere darnos. Luego sigue diciendo, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. O sea, hace que los guerreros que salieron de Egipto y que anduvieron con Moisés en el desierto durante 40 años fueron los que fueron consumidos a causa de ¿qué? De que no escucharon la voz de Dios. Mira qué tremendo es esto. Todo esto lo tuvieron que pasar, y aquí en esta parte Josué era el que iba al frente del pueblo de Israel. Y Josué tiene que lidiar con una generación que se fue quedando en el desierto. Pero tiene que lidiar con una generación que nació en el desierto y que tenía que ser circuncidado para ser marcado como el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay generaciones que tienen mucho tiempo en el evangelio y hay generaciones que se han acostumbrado a vivir en el desierto, y en el desierto están siendo consumidos a causa de no aprender a escuchar la voz de Dios. Santo. Y Dios es el que nos está hablando. ¿Cómo es esto? Sí, hay gente que tiene 40 años de conocer a Cristo y sigue viviendo igual que como si estuviera en Egipto. ¿Por qué? Porque la mentalidad quedó atada a Egipto. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba en el desierto y quería regresar a Egipto. El pueblo de Israel, esa generación, es la generación que fue consumida. Esa generación fue la generación que el Señor dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de que no han derribado las fortalezas y las murallas que Egipto les plantó en su mente y en su corazón. Quisieron seguir siendo esclavos de Egipto en lugar de derribar las murallas y seguir hacia adelante, hacia la promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel, que es entrar a la tierra prometida y poder conquistar y poder avanzar y poder caminar hacia la tierra donde fluye leche y miel. Y muchas veces nos conformamos, yo estoy bien aquí, yo quiero seguir bien aquí, yo no quiero moverme. ¿Para qué tengo más comunión con Dios? ¿Para qué tengo más relación con el Espíritu Santo si yo me siento bien? Entonces te estás quedando en el desierto, porque el Señor lo que quiere no es que vivas solamente de la nube de gloria, no es que vivas solamente del desierto, del agua de la roca. Lo que el Señor quiere es que tú vayas a conquistar lo que el Señor te ha prometido. Y a su nombre. Yo no sé si me está escuchando esta iglesia, pero el Señor está levantando una generación que ya nosotros
vamos a empezar a conquistar. Señor. Aleluya. Santo es el que vive. Dice el verso 6: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 7: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Verso 8: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Cuando el Señor nos mete a un proceso de ser circuncidado el corazón, tenemos que estar un tiempo de reposo, me refiero, para que la herida o el dolor sea sanado por el Espíritu Santo. Sí, amén. El Señor lo que ha estado haciendo es, ¿cuántos recuerdan? Comenzó el Señor hablando por limpieza, purificación, orden. ¿Cierto o no? Cierto. Limpieza, purificación y orden. Y mientras yo estudiaba esto, me daba cuenta que el pueblo de Israel entró en este proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque la limpieza elimina todo lo que está sucio. ¿Cierto o no? Sí. Cuando tú haces aseo en tu casa, no solamente barres y no trapeas, porque hay manchas en el piso. Para que se vea tu piso limpio, tienes que trapear para eliminar las manchas, ¿cierto o no? El Señor comenzó a traer una limpieza en el pueblo de Israel. Por eso es que las generaciones que no escucharon la voz de Dios comenzaron a ser quitadas. Sí. La limpieza en el pueblo, el Señor está quitando lo que tiene que quitar para no entrar más a profundidad. La limpieza en casa, el Señor nos está lavando y nos hace saber las cosas que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque si aprendemos a escuchar la voz, no seguimos viviendo igual, sino que cambiamos nuestra manera de vivir para poder hacer la voluntad de Dios. Si aprendemos a escuchar la voz, voy a aprender a escuchar la instrucción clara que Dios nos está hablando. ¿Cuál es la instrucción clara que el Señor nos ha estado hablando? Mantén tu lámpara encendida, mantén tu vasija llena, mantén el fuego en el altar, haz un altar para mí. ¿Sí me va siguiendo? Pon la leña en el fuego, que el fuego no se apague. Derriba los muros, derriba las fortalezas. Son instrucciones claras de parte de Dios. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ellos no comenzaron a conquistar. Ellos tuvieron un tiempo de restauración, sí, un tiempo de sanidad. Lo que el Señor ha estado haciendo los jueves y los domingos es trayendo una sanidad interior. Amén. Lo que el Señor ha estado haciendo es con su bisturí haciendo una circuncisión al que se deja o al que permite que el Señor circuncide el prepucio de vuestro corazón. Como dice la Escritura, ¿qué es el prepucio de vuestro corazón? El prepucio de vuestro corazón es todas aquellas barreras que Satanás ha querido poner para que no podamos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios es clara para cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, sabemos direccionarnos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice el verso 9, y aquí quiero entrar un poquito en materia. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto,
Fíjate bien. Cuando sale o cuando el pueblo de Israel es circuncidada, la nueva generación es circuncidada, dice el Señor: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Y sigue diciendo: el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado, diga conmigo, Gilgal. Otra vez, Gilgal, hasta el día de hoy. ¿Por qué Gilgal? Gilgal quiere decir rodar. O sea, hace que el Señor hizo rodar todo aquello que al pueblo de Israel lo estaba afligiendo. Les quitó lo que había para que rodara y se fuera de sus vidas, porque ellos estaban subiendo hacia la ciudad de Jericó. No sé si usted me va siguiendo. Ahora, al otro día, dice el verso 11, al otro día de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente. Diga conmigo: y el maná cesó al día siguiente. Ya entramos en materia. ¿Sí ya quiere entrar? Sí, amén. ¿Cuántos me regalan 5 minutos de su tiempo? Amén. Gloria a Dios. Mire que traigo un montón, pero no sé hasta dónde le voy a dar. Santo Dios, ayúdame. Vemos en esta parte de la escritura, hasta el versículo 9, que el pueblo de Israel fue circuncidado. O sea que estaban siendo santificados o apartados para Dios. El pueblo de Dios había en estos versículos, en el 11 y el 12, comenzaron a celebrar la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua, ellos estaban renovando la celebración instituida por Dios, que traía en memoria la redención de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban recordando, como quien dice, lo que hacemos nosotros, la Santa Cena, el recordar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ellos celebraban la salida de Egipto. ¿Me va siguiendo? Por eso es que ellos hacían la fiesta de la Pascua. Y dice la Biblia que el Señor les decía: coman pan sin levadura. Y ellos comenzaban a hacer su pan sin levadura, pero también presentaban primicias, también presentaban ofrendas, también traían sus diezmos, traían lo que cosechaban cada fin de mes. Entonces, ellos eran personas que el Señor los tenía activos con el fin de que puedan ser transformados conforme a la voluntad de Dios, escuchando la instrucción de Dios por medio del que puso enfrente. En aquel tiempo era Moisés. No sé si me va siguiendo hasta aquí. Nosotros, el Señor nos ha estado llevando por el proceso. Presentamos primicias al Señor, celebramos la fiesta de la Pascua, aunque no lo hicimos literal, pero al presentar nuestras primicias estamos celebrando también nuestra salida de Egipto y estamos presentando al Señor lo primero de nosotros para que todo el año sea bendecido por el Señor. No sé si me va siguiendo. Y recordamos que Jesucristo es quien redime todo lo que toca en nuestras manos. Él es el que lo santifica, Él es el que lo bendice. Entonces, el pueblo de Israel también estaba haciendo esto, pero dice el verso 12: y el maná cesó al día siguiente. Dios proveyó para su pueblo durante ¿cuántos años? 40. ¿Cuántos? Usted sabe, iglesia, sabe Biblia. ¿Cuántos años? Ayúdeme a predicar. Ponga demanda a esta palabra. ¿Cuántos años? 40 años, dice la palabra de Dios, que el Señor proveyó durante 40 años en el desierto en una forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban. ¿Y qué hacía? Descendía el maná del cielo. Solamente lo que hacía era que sembraban, pero ellos lo que cosechaban lo traían a presentarlo al Señor. Amén.
No sé si me va siguiendo. Sí, amén. Entonces, de manera sobrenatural, el Señor proveyó para el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Ahora, supliría sus necesidades de manera más natural. No sé si usted me está entendiendo. Muchas veces queremos todo el tiempo estar dependiendo de lo que el Señor pueda darnos y no queremos conquistar nosotros. Santo. Ese silencio me agrada. Quiero darte una frase que el Señor me dio. Di conmigo esto: para tener grandes y profundas experiencias con el Espíritu Santo, debemos de vivir en obediencia a Cristo. Para tener grandes y profundas experiencias con el Espíritu Santo, debemos de vivir en obediencia a Cristo. Amén. Yo no puedo tener experiencias profundas y sobrenaturales si yo no vivo en obediencia a Jesucristo. Así es. El pueblo de Israel durante 40 años vivió experiencias sobrenaturales y toda una generación quedó en el desierto a causa de no aprender a escuchar la voz de Dios. Toda una generación. Pero hubo una nueva generación, que esa nueva generación salió empoderada por el Señor. Amén. Esa nueva generación aprendió a escuchar la voz de Dios. Y esa nueva generación es esta generación que se está levantando. Yo no estoy hablando de la edad que tengas. Yo estoy hablando de que eres una iglesia que está aprendiendo a escuchar la voz de Dios y que está aprendiendo a dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Que somos una iglesia que hemos decidido: Señor, lo que tú hables yo lo voy a hacer, porque yo no quiero vivir conforme a mi razonamiento. Yo no quiero hacer lo que a mí se me ocurra. Yo quiero vivir bajo tu voluntad, bajo tu dirección, bajo lo que tú quieras hacer en este pueblo. Es lo que nosotros queremos hacer, porque de esa manera es la única forma en la que vamos a obtener la victoria que Dios quiere para nosotros, y es de la única manera que vamos a poder entrar a la tierra prometida, lo que el Señor nos prometió. Tenemos que conquistarlo, iglesia. Santo Dios, Hijo de Dios. Hoy sí, todo esto que vimos fue una base para entrar al tema que el Señor me dio. La instrucción es clara. Aleluya. Vamos a poner atención del versículo 13 al versículo 15. Dice la Escritura: Santo Cristo. ¿Quién va a estar conmigo? ¿Me le hablan, por favor? Sí. ¿Me le hablan a mí? Ian, te necesito acá. Hoy voy a hacer un movimiento. ¿Pueden hablarle a David, por favor, para que se ponga en la computadora también? Sí. De favor. Porque hoy vamos a hacer como el juego de ajedrez. Voy a mover mis fichas. Neftalí, a la guitarra, por favor. Santo Dios. ¿Quién quiere guerra? Ya. ¿A cuántos les gusta pelear en el espíritu? Gloria a Dios. Del verso 13 al verso 15. Me voy a centrar en estos 3 versículos y quiero hablarte de esto especial que el Señor me habló. Dice el verso 13: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Diga conmigo: alzó sus ojos. Eso quiere decir que Josué
estaba en una parte baja. Dice la Biblia que ellos iban hacia Jericó. Y Jericó estaba en una ciudad alta, era una ciudad que estaba en un lugar alto. Pero también la Biblia enseña que Jericó tenía unas murallas tremendas, altísimas. Entonces, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Josué hace una pregunta. Él ve hacia arriba y ve a un varón, un hombre. La palabra hebrea es la palabra ish, y esta palabra es una palabra que se denota como varón, y es el varón de guerra. Y dice la Biblia que se le manifestó a Josué en ese lugar. Lo que Josué estaba teniendo no era una visión. Lo que Josué estaba teniendo era una manifestación, una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una visitación de Cristo antes de venir como Jesucristo aquí a la tierra para ser crucificado. La palabra de Dios nos enseña que el ángel de Jehová se manifestó cuando Josué alzó sus ojos. Pero entonces él hizo una pregunta y le dice: oye, tú varón, ¿eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y dice la palabra de Dios, él respondió: no. El varón de guerra respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces dice la palabra que Josué, postrándose, dice la Biblia, sobre su rostro en tierra, le adoró. Josué comenzó a adorar. Cuando la manifestación del Señor, Jehová de los ejércitos, comenzó a moverse en ese lugar, Josué entendió y dice la palabra que él se postró en ese lugar, se rompió y con su rostro en tierra comenzó a adorar al Señor, comenzó a adorar al que vive, al que reina, porque él entendía que Jehová de los ejércitos se había manifestado en ese lugar. Y dice la Biblia, postrándose sobre su rostro a tierra, le adoró y le dijo una pregunta importante que Josué hizo, que dice: mi Señor a su siervo. Mira qué tremendo es eso, Neftalí. Josué le dice al ángel de Jehová, que dice: mi Señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: wow. La instrucción clara fue la siguiente. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Y Josué así lo hizo. Oh Espíritu de Dios, yo dije: Señor, ¿por qué esta instrucción? ¿Por qué le diste esta instrucción? ¿Por qué no le dijiste: Josué, prepara el ejército? Josué, convoca a todos los varones de guerra. Josué, comiencen a afilar sus espadas. Lo que el ángel de Jehová le dijo, lo que el Señor Jesucristo le dijo a Josué en esta manifestación, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Si nosotros recordamos en el libro de Éxodo capítulo 3, dice la Biblia que Moisés fue llamado por Dios en el desierto. Y cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, él vio a lo lejos una zarza, y esa zarza estaba ardiendo, y esa zarza estaba encendida en fuego. Entonces él escuchó la voz de Jehová que le dijo: Moisés, Moisés. Y entonces él comenzó a caminar hacia donde estaba lo sobrenatural de Dios. Él comenzó a caminar hasta donde estaba ese árbol que estaba encendido. Y dice la palabra de Dios que cuando él se acercó a su lugar, Dios le dijo: detente Moisés, quita el
Señor. Josué obedeció la voz del príncipe del ejército de Jehová y comenzó a adorar a Dios. ¿Por qué no comienzas a adorar un momento? Y le dice: santo es el que vive, santo es el que reina, porque tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración, tú eres el Rey eterno, tú eres el Rey poderoso, tú eres el Rey maravilloso, tú eres el Santo de Israel, el Dios santísimo, Padre eterno. Señor, se podrán levantar ejércitos en contra de nosotros, pero sabemos que el ángel de Jehová es el que campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a su nombre, aleluya. Éxodo capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Escuchó la voz del Señor y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios le dice a Moisés, le hace un llamado sobrenatural a través del fuego, en el que le dice que se quite las sandalias de sus pies. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y no estaba ni orando ni ayunando. Moisés estaba haciendo una labor, y dice la palabra de Dios que él se acercó. Su apariencia, la apariencia de Moisés, no era una apariencia de un hebreo. La apariencia de Moisés era la apariencia de un egipcio, de un hombre que vivía conforme al mundo. Sin embargo, Dios le hizo un llamado a la santidad. A Moisés Dios lo llama por su nombre 2 veces. Esto indica que Dios estaba determinado a hacer algo con Moisés, con el propósito de convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Dios te está llamando para que tú puedas hacerte un hombre y una mujer, que puedas libertar al pueblo de la Sauceda, que puedas ayudar a aquellos que están en alcoholismo, a aquellos que están en drogadicción, a aquellos que están en adicción. Dios te está llamando, por eso es que te habla continuamente: Neftalí, Neftalí, José Luis, Aarón, Aarón. Y él comienza a hablar a cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo te está llamando, su Espíritu Santo te está llamando. Aprende a escuchar la voz de Dios. Porque cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, entonces vamos a entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no está buscando a alguien que no se equivoque. Dios busca hombres y mujeres que aprendan a escuchar la voz de Dios. Dios busca hombres y mujeres que atiendan al llamado del Espíritu Santo. Dios busca gente que esté dispuesta. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros al fuego de su santidad, y Él no hace excepción de personas, iglesia. Nosotros somos los que a veces ponemos las murallas y levantamos fortalezas y decimos: no, yo no creo que Dios me pueda usar a mí. No, yo no creo que yo pueda estar preparado para hacer la voluntad de Dios. No, yo no creo que yo sea el hombre o la mujer que Dios está llamando. Quiero decirte que estás equivocado, que estás equivocada. Dios te está llamando con un propósito poderoso. Dios ha puesto una parte de Él en ti para que puedas cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que todos tenemos una necesidad de Dios. Tú que estás aquí por primera o segunda vez, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios te está llamando para
llamado a la santidad comienza en los pies. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El llamado a la santidad comienza en los pies. ¿Cómo es esto? Claro que sí. Porque los pies representan el caminar o el andar de tu vida. El principio de la santidad comienza en los pies. Dios le dijo a Moisés: despójate de tu viejo caminar. Por eso es que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia? Que donde el Espíritu de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo, hay una santidad tremenda. Donde el Espíritu de Dios habita, donde el Espíritu de Dios está, donde el Espíritu de Dios se mueve, dice su palabra que Él nos llama a cambiar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra manera de estar delante de Él, porque Él lo que quiere es que quitemos la vieja naturaleza de nuestro andar. ¿Para qué? Para que podamos vivir el andar que Él nos quiere poner, porque sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y el Señor lo que está haciendo, el llamado del día de hoy, es estar delante de su presencia, porque el Eterno está en ese lugar. La gloria del Señor está aquí. Y si tú estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir, dejar tu manera antigua para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, quita el cansado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Alábalo porque vive. A su nombre. La palabra Kodesh significa lugar sagrado o consagrado, dedicado a un santuario. En otras palabras, era un lugar llamado a la consagración. Dice la palabra de Dios que en la actualidad nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita o debe habitar en nosotros. Nosotros debemos de cuidar el templo. Nosotros debemos de cuidar la morada. Por eso es que tenemos que revisar de continuo nuestra manera de caminar. Lo primero que le pide para ingresar a la santidad son las sandalias. Dios le dijo a Josué y le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies. Quita las sandalias de tus pies, porque ellas representan nuestro caminar. Quiero hablar de las sandalias egipcias. Las sandalias egipcias representan la mentalidad de Egipto. Las sandalias egipcias representan la manera de vivir como el mundo te lo ofrece. El mundo te dice: no pasa nada si tienes relaciones sexuales si no estás casado. El mundo te dice: puedes tener novia, puedes tener novio, no te preocupes, no pasa nada. Puedes intimar, puedes comenzar a tocarle la mano y de ahí comienzan un poco más. Eso es lo que el mundo te dice. El mundo no te enseña que la voluntad de Dios es que puedas estar en matrimonio. El mundo no te enseña. El mundo lo que actualmente está enseñando es: vive en unión libre. Si te gusta, te quedas ahí. Y si no te gusta, la dejas y te vas y te buscas otra. O lo dejas y te vas y te buscas otro.
medio de la zarza a Moisés y le dijo: Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Lo primero que le pide son las sandalias. Era un hombre que iba a ser un libertador de familias, Moisés. Moisés era un hombre que iba a transformar todo un pueblo. Moisés, antes de enviarlo a libertar a otros, Dios primero lo quería liberar a él. Dios quería liberarlo y transformarlo. Después, él lo quería librar, lo quería restaurar. Y entonces Dios lo llama para ser transformado en la santidad, para un caminar diferente. Las sandalias son el vehículo que se usaban en ese tiempo para caminar y desarrollarse. Escucha lo que te estoy diciendo. Las que Moisés usaban eran sandalias egipcias. ¿Por qué? Porque él desde bebé, dice la Biblia, que fue llevado a la esposa de Faraón. ¿Dónde fue instruido Moisés? Moisés era hebreo de nacimiento, pero su cultura era una cultura ¿de qué? De Egipto. Por eso es que el Señor lo sacó y lo llevó al desierto, para que en el desierto fuera doblegado su carácter, y entonces cuando el Señor lo llamara, él pudiera estar atento a la voz de Dios y pudiera ser transformado. Lo que el Señor quiere es que nosotros dejemos lo que a él no le agrada. Nosotros venimos de una condición de Egipto. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres no conocían a Dios, tal vez tu familia nunca te enseñó de Jesucristo, y entonces te reían que decías, te reían que le tomabas a la cerveza, te aplaudían cuando eres mal hablado o mal hablada, y eso es la naturaleza de Egipto. Pero lo que el Señor quiere hacer es cambiar tu manera de vivir, cambiar tu manera de hablar, que tu manera de hablar sea bendición, que tu manera de hablar sea de vida, que tu manera de hablar sea de prosperidad. ¿Me vas siguiendo, iglesia? Porque el Señor es lo que quiere hacer, transformar tu manera de vivir. Hay cierto caminar en el mundo con el que no podemos entrar a la atmósfera de la santidad. Hay ciertas cosas del mundo que se tienen que dejar. Si queremos vivir para Dios, tenemos que dejar algunas cosas. Yo te lo digo por experiencia. A mí me gustaba ver muchas series. Yo veía Netflix, yo veía HBO, yo veía Amazon, yo veía la mayoría de las aplicaciones para ver series o películas. Me encantaba, pero llegó un momento en el que yo tuve que decidir dejar mi calzado del mundo. Porque no es malo, yo no te digo que es malo ver una película. Lo malo es cuando le dedicas más tiempo que a buscar la presencia de Dios. Yo podía estar 5 horas viendo una serie y no oraba ni 15 minutos. Entonces era algo del mundo que me estaba afectando para yo entrar a la atmósfera de lo sobrenatural o de la santidad de Dios. Y tuve que decidir. No vino el Señor a desatarme las sandalias. Yo tuve que quitarme ese calzado que yo sabía que estaba estorbándome para tener una comunión en santidad con el Señor. No sé si tú me vas siguiendo. Las redes sociales pueden ser un calzado. La música, si todavía escuchas por ahí una música del mundo y te mueve, ten cuidado, porque ese calzado a Dios no le agrada. El baile, la forma de hablar, la diversión que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque yo no estoy hablándote de que somos legalistas o somos religiosos, no. A mí me gusta reír, a mí me gusta divertirme. Hemos convivido con algunos de la iglesia y nos reímos y convivimos sanamente, ¿cierto o no? Y nos carcajeamos, pero de eso
a saber cuando ya está el enemigo ahí infiltrado, porque Satanás se infiltra. A veces escuchas pláticas en doble sentido, a veces entras en conversaciones que no te benefician, sino que solo te contaminan. A veces solamente estás escuchando la basura que alguien más te quiere transmitir, como si tú fueras un basurero. Y Dios no te creó para eso. Dios te creó para que tengas la mente de Cristo. Dios te creó para que vivas una vida en abundancia, una vida en bendición. La visión es clara, la instrucción es específica. Cuando aprendemos a entender la palabra de Dios, la palabra de Dios cambia el sentido de nuestra manera de vivir. Santo Cristo. Santo Dios, me voy a incluir. Cuando nosotros analizamos el caminar en Egipto, encontramos varias actitudes que debemos aprender a considerar. En Egipto había un decreto para matar niños. Esto representa que en el mundo hay un decreto para matar a la niñez. Le quitan a los niños la vida espiritual y su inocencia a una corta edad. Por medio de los dispositivos móviles o de la tecnología, Satanás está quitando a los niños la inocencia a muy corta edad. Por eso es que tenemos que estar al pendiente. No podemos soltarles los teléfonos así nomás. Toma para que te entretengas, porque los niños son bien listos y se meten a cosas que a veces nosotros ni siquiera vemos. Al rato ya se saben las canciones que ni nosotros nos las habíamos escuchado. Al rato están viendo videos de perreo. ¿Cierto o no, iglesia? Eso es algo que se vive en la actualidad. Y todo eso es pura morbosidad que Satanás está infiltrando desde la niñez. ¿Por qué? Porque hay un decreto en Egipto. El decreto en el mundo es que todos los niños mueran espiritualmente. Ese es un decreto de Faraón. Cuando tú lo estudias lo puedes entender. Hay otro. Las mujeres y los hombres egipcios ponen sus ojos en personas casadas. Eran adúlteros. Lo hablamos la semana pasada. La esposa de Potifar era una mujer egipcia y ella codició a José, le decía: José, acuéstate conmigo. Y dice la Biblia que era de continuo el acoso que sufría José. En el mundo escuchamos: aviéntate a un hombre, al cabo no se va a dar cuenta. ¿Me va siguiendo? No se asuste, iglesia, porque eso lo escucha peor afuera. Afuera te dicen: no, hombre, yo te cubro. Tu marido anda en Estados Unidos, no se va a dar cuenta. ¿Me va siguiendo? Porque eso es lo que Egipto enseña. A los hombres se les enseña que para mostrar la hombría se acuestan con una, con otra, con otra y con otra. Y de esa manera se cree que son hombres. Pero hombre, como lo veíamos ayer, hombre es aquel que sabe cuidar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Hombre es aquel que sabe cuidar a su esposa, cuidar el corazón. Hombre es aquel que sabe comportarse como un verdadero varón y sabe decirle no a la tentación, sabe decirle no a esa situación. Sabes correr y decir: prefiero correr que quedar aquí, porque yo tengo una convicción. Primero, no le voy a fallar a mi Dios, porque yo estoy cambiando de calzado, estoy cambiando a la seguridad que Dios tiene para mi vida.
Agar era una mujer egipcia. Querían que las hebreas en Egipto embarazadas mataran a sus niños. En la actualidad se está aprobando el aborto de manera tremenda. Ya en la mayoría de los estados de México se está aprobando el aborto. Eso es un decreto que Egipto estableció. ¿Por qué? Porque están en contra de la provida. Y Dios es pro vida. ¿Me va siguiendo? Las primeras sandalias que hay que quitar son las egipcias, iglesia, para ingresar a esa atmósfera desconocida de la santidad. Nuestras sandalias representan nuestro desplazamiento, nuestro desarrollo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos diariamente. Santo Dios. Me voy a ir bien rápido. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Las sandalias del desierto son la mentalidad de conformismo. Regreso a Josué, capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Josué estaba planeando la estrategia para poder entrar a Jericó. Josué estaba viendo las murallas que estaban establecidas en aquella ciudad fortificada. Era una ciudad que estaba fortificada. Era una ciudad que estaba muy amurallada. Y Josué estaba pensando: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuántas veces hemos orado: Señor, vamos a tomar la Sauceda? Señor, no sé cómo le vamos a hacer, pero algo vas a hacer tú, porque tú vas delante de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que tú vas caminando delante de nosotros. Tú nos diste una promesa, que tu ángel va delante de nosotros, y lo hemos creído. Y sabemos, Señor, que tú estás peleando por nosotros. Levantó sus ojos y miró, y vio a este hombre. El verso 14 le responde el varón y le dice: no, más bien vengo yo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró a tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo Josué. Santo Dios. Tenemos que aprender como Josué. El pueblo de Dios necesita ser libertado de Egipto. El pueblo de Dios había ingresado a Canaán. Escucha lo que te voy a decir. El pueblo de Dios ya había ingresado a la tierra prometida. Ya había entrado a esa tierra. El pueblo de Dios ya estaba ahí, pero estaba en un tiempo de conquista. Nosotros ya estamos en la tierra prometida, pero nosotros estamos en un tiempo de conquista. ¿Cómo es esto? Sí, tú estás peleando para conquistar áreas en tu vida. Tú estás peleando para conquistar áreas en tu corazón. Tú estás peleando para conquistar áreas en tu mente que el enemigo ha querido levantar y no ha querido dejar que tú puedas salir adelante, que dejes ese conformismo y digas: yo voy a seguir hacia el propósito de Dios. El enemigo ha levantado murallas, pero el Señor nos está llamando a conquistar por medio de derribar esas murallas en el nombre de Jesús. Ya estamos en la tierra prometida, pero tenemos que entender que estamos en un tiempo de conquista. Ellos habían recorrido ya el desierto para entrar a la tierra de Canaán, y ahora las sandalias que le pide a Josué que se quiten son las sandalias que utilizó en el desierto.
¿Cuántos años caminó Josué con Moisés? 40 años en el desierto. Josué caminó en el desierto y necesitaba quitarse esas sandalias. Moisés caminó en el desierto y el Señor le dijo: quítate las sandalias. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Josué es que dejara ese caminar, esa costumbre de estar viviendo en el desierto. Y el desierto representan las pruebas y los problemas. ¿Por qué? Jesús, cuando fue al desierto, ¿fue a hacer qué? Iglesia, ¿a qué fue Jesús al desierto? A ser probado. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue probado. Fue probado. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué: ya no te vivas en esa misma manera de vivir. ¿Cuál? Es que todo el tiempo creemos que vamos a vivir en la misma prueba. Todo el tiempo creemos que vamos a vivir de prueba tras prueba, prueba tras prueba, y no. El Señor no quiere que vivas de prueba tras prueba. El Señor no quiere que vivas problema tras problema. El Señor quiere que ya te quites esas sandalias y ahora puedas dar el siguiente paso. Hay gente que se conforma. Hay gente que se conforma a recibir la ración diaria del maná. Santo Dios. Gente que se conforma con lo que Dios me dé, está bien. Hay nomás para seguir viviendo. El pueblo de Israel era racionado en el desierto, y el Señor les decía: el maná que desciende, lo que coman es para hoy, para el día siguiente ya no sirve. ¿Me va siguiendo? Entonces, el conformismo que el Señor quiere quitar de nuestra vida es que nosotros no nos conformemos solamente a recibir una ración diaria, en tener una ropa que crece con uno y que no se envejece, en tener una nube de día y una columna de fuego de noche. El Señor quiere que tú vayas hacia adelante, que no solamente digas: oh, por la misericordia de Dios es que estoy viviendo. Hoy yo vi la protección de Dios, sí, pero el Señor te está llamando a que no vivas de esa manera todo el tiempo. El pueblo de Israel se acomodó a recibir solamente de parte de Dios el sustento diario. Se acostumbraron, escucha conmigo, se acostumbraron a recibir de Dios solamente el consuelo y la ayuda, y no buscaban salir del desierto, porque ahí se vive gratis. No sé si tú me estás entendiendo. El pueblo de Israel se acomodó a recibir solamente de parte de Dios el sustento diario. Mira qué tremendo. Se acostumbraron a recibir de Dios solamente el consuelo, la ayuda, y ellos no buscaban la manera de salir del desierto. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, no tienes por qué estar caminando 40 años en el desierto. El pueblo de Israel estaba a 8 días de entrar a la tierra prometida, y a causa de que no podía aprender a escuchar la voz de Dios, duró 40 años en el desierto. Y ellos dijeron: ay, aquí tenemos el sustento diario. Ay, aquí la ropa no se nos desgasta. Aquí hay calzado. No necesito comprar zapatos. No sé si tú me estás entendiendo. Una iglesia conformista no crece. Una iglesia conformista no avanza. Una mentalidad que se conforma no va a venir domingo tras domingo, pero no hacer la voluntad del Padre, no buscar salir del desierto, no buscar salir de los problemas. Es una iglesia que le gusta estar solamente viviendo en el desierto. Y Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para ser un conquistador.
santo. No sé si tú no estás entendiendo este mensaje, pero yo puedo ver a la mayoría, porque este lugar está lleno. Y el Señor lo que está haciendo hoy es transformar la manera de pensar. Préndanme la luz del medio, por favor. Sigo para. Santo Dios, no tenemos por qué limitarnos a estar siempre en el desierto, porque ese es un lugar temporal. Diga conmigo, ese es un lugar temporal que conduce a la tierra de abundancia donde fluye leche y miel. El desierto es un lugar temporal. El Señor, si entendiéramos eso, cuando Dios le dijo a Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que hagan fiesta en el desierto, Dios no los llevaba al desierto a que estuvieran mendigando. Dios no los llevaba al desierto a estar conformados ahí. Dios los quería llevar al desierto para que le hicieran fiesta, y después de las fiestas los iba a meter a la tierra sobrenatural donde fluye leche y miel. Es que tenemos que entender que en el desierto es para hacer fiesta al Rey de Reyes, y no importa la circunstancia, no importa la adversidad, Dios no te quiere ahí todo el tiempo. Este es un lugar pasajero que va a ser lo que te va a conducir a la tierra prometida, iglesia. Este es un lugar pasajero que te lleva a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de conquista. Santo Dios. ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿Lo digo o no lo digo? Dicen por ahí. Esta iglesia tiene muchas metas por alcanzar. Esta iglesia es una iglesia que ya salió del desierto. Ya estamos en Canaán, iglesia. Ya estamos en Canaán. Dejemos. ¿Lo digo o no lo digo? Usted conoce a los gorrones. ¿Cuáles son los gorrones? ¿Cuáles son los gorrones? Dígalo, dígalo. ¿Sabe cuáles son los gorrones? ¿Cuáles? Los que nomás dicen, yo voy a la fiesta para que me den. Nunca van a la iglesia, pero el día que hay comida ahí están. Escuche para dónde voy con este ejemplo. Este ejemplo es, nosotros a veces así estamos con el Señor. Aquí estoy en el desierto bien a gusto. Señor, dame mi maná. No quiero hacer nada. No quiero conquistar. No quiero servir. No quiero hacer la obra la que me mandaste a hacer. No quiero predicar. No quiero evangelizar. No quiero levantarme, Señor. Déjame aquí sentado. Aquí estoy bien. No me pasa nada. Tú me sustentas. Tengo el calzado de Egipto todavía. Me gusta el mundo un poquito. A veces quisiera regresar al mundo, Señor, pero sí quiero que tú me des lo que yo necesito. Quiero tu alimento. Quiero tu bendición. Quiero tu gracia. Quiero tu favor. Dejemos de rodear al Señor. Dejemos de ser gorrones y aprendamos a levantarnos y tomar la bendición que Dios ya nos ha dado. Levantémonos de nuestro asiento y arrebatemos, porque Dios ya nos dio bendición. Dice la Escritura, toda bendición nos ha sido dada en el cielo y en la tierra, y Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes.
Dios no nos quita las sandalias, sino que Él manda que nosotros nos las quitemos, ¿cierto o no? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, te voy a desabrochar tus sandalias para quitártelas. No, ¿qué le dijo? Quítate tú las sandalias de tus pies. ¿Qué le dijo el varón de guerra a Josué? Josué, traigo mi espada desenvainada, espérame, la voy a guardar en la vaina y dame permiso de poderte desabrochar las sandalias. ¿Qué le dijo? Josué, quítate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer también nuestra labor. Dios nos manda que nosotros nos las quitemos. Debemos de quitarnos las sandalias del desierto, porque no se conquista con ellas. Cuando el Señor me estaba hablando de esto, yo entendí el por qué el Señor nos habló de destruir toda muralla que se ha levantado para poder conquistar la Sauceda. Yo me reúno con los que vamos a predicar durante el mes y oramos al Señor y le pedimos dirección, y llegamos a la conclusión de que la iglesia necesita ser transformada para poder conquistar allá afuera. Y cuando orábamos, el Señor nos habló, ¿cierto o no? Derribar fortalezas mentales, ¿sí o no, Ignacio? Nos habló de derribar todo argumento que se levanta. Y el Señor, cuando me empezó a hablar de las sandalias, yo no entendía bien. Yo le decía, Señor, dame la revelación del por qué las sandalias. Entonces el Señor me empezó a dar esta revelación de las sandalias no te pueden dejar conquistar la tierra prometida, porque las sandalias es el caminar que traemos durante muchos años. Lo que funcionó hace 40 años no va a funcionar ahora. Ahora tenemos que renovar nuestra manera de pensar para poder alcanzar a los jóvenes, para poder alcanzar a las señoritas, para poder alcanzar a los adolescentes. Hay mucho joven que se está perdiendo en las drogas y el alcohol. Tranquilo. Hay mucho joven que se está perdiendo, iglesia. Pero tenemos que quitarnos el calzado para poder conquistar. ¿Cuántos recuerdan los 21 días de oración con propósito? Científicamente está comprobado de que si durante 21 días te haces el propósito de orar continuo, se convierte en algo que se hace un hábito en tu vida. Escucha esto. Si tú te propones por 21 días continuos orar sin cortar, eso se convierte en un hábito en tu vida. Ahora, a Josué le dijeron que se quitara las sandalias del desierto para ir a conquistar. Y cuando él lo hizo, se convirtió en el hombre más conquistador de Israel. Cuando nosotros nos quitamos las sandalias, estamos, o más bien entramos a otra dimensión. Se trasciende y se deja una huella sobre la tierra. ¿Me estás entendiendo? Cuando nosotros decidimos quitarnos las sandalias, entramos a otra atmósfera. Pastor, pero es que todavía me gusta Peso Pluma. Hay una canción que no se me olvida, pastor. Quítate las sandalias de Egipto. Seamos una generación que trasciende de la que se escucha allá arriba. Esta es la generación, yo se los dije, es la generación de Josué y Caleb. Gente conquistadora. Gente conquistadora. Santo Dios.
Cuando nosotros nos quitamos las sandalias de Egipto y del desierto, vamos entonces a tener los pies disponibles para una conquista. Y hay una mentalidad de conquista que se desarrolla. Por eso necesitamos entender que la Biblia dice pie de conquista. Pie de conquista. Deuteronomio 11:24. Quiero leerlo. Dice: todo lugar que pisare. ¿Se lo sabe de memoria? Usted sabe Biblia. Dice: todo lugar que pisare la planta de otra vez, la planta de vuestro pie. Tu pie, tu planta, cuando te quitas las sandalias del desierto y de Egipto, tu pie está preparado para conquistar todo lo que pisa. No sé si tú me lo entendiste. Dice: desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Ahí hay una promesa. Cuando nosotros tenemos el pie de conquista, es porque hemos decidido entrar a la atmósfera del mover sobrenatural de Dios, porque decidimos dejar nuestra manera vieja de vivir, porque decidimos morir al mundo, porque decidimos dejar nuestros gustos para hacer la voluntad de Dios, porque dejé de ver Vikingos, porque dejé de ver Netflix, porque dejé de ver lo que el Señor me estaba diciendo que dejara. Entonces yo me quito esas sandalias y el Señor me dice: estás preparado para comenzar a conquistar la Sauceda, porque estás entrando a otra dimensión. No sé si tú me estás entendiendo, pero eso tiene que suceder. Tu pie, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, el Señor te lo dará. La Sauceda, San Simón, la Estanzuela, Islán, Gracal. El Señor nos dio una palabra. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el Señor nos dijo: les he entregado hasta lo que ustedes conocen como la curva. Nos lo entregó. Y de este lado el Señor nos dio también algo así, ¿no? Hasta la rinconada. Hasta la rinconada. Ya nos lo entregó el Señor. ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué nos falta? Dejar esa flojera. ¿Qué nos falta? Dejar esa mentalidad de no, pues para hablar. Tenemos que empezar a quitarnos las sandalias del desierto, del conformismo, y comenzar a conquistar lo que el Señor nos ha dicho. Amén. ¿Dónde está ese equipo para salir a conquistar? Santo Dios. ¿Quiere que le hable sobre las sandalias gastadas? ¿Sigo o paro? Santo Dios. Tenemos que eliminar el conformismo en nuestras vidas. No nos conformemos a lo que hemos logrado hasta el día de hoy. No nos conformemos a ser un empleado más. Preocúpate por ser el mejor empleado. No te conformes a ser el mejor empleado, sino a que trata de ser un mejor empleado, y de ser el mejor empleado, si puede ser hasta jefe de otros, trata de serlo. ¿Por qué? Si tú estás en una cuadrilla, trata de ser el mejor. Y si eres el mejor, ¿qué tiene que seas encargado de cuadrilla? Quitemos esa mentalidad. No sé si tú me vas a seguir, y no sé si lo dije bien, pero yo lo dije. Si es así, sí. Yo les pregunto a los que saben. Yo, sí, Señor, yo soy de rancho. Estoy aprendiendo a ser de rancho. Amén. Es más, no te conformes a ser un jefe. Confórmate a tener tu propio negocio. Porque Dios te llamó a ser un conquistador.
conquistador. ¿Cierto o no? ¿Quiénes tienen negocio aquí? Los que tienen negocio. Yo tenía negocio y se los entregué al Señor. 3 le entregué al Señor. 3 negocios le entregué al Señor. 3. Pero si usted tiene negocio, tiene más tiempo. Lamentablemente, cuando tu bendición se convierte en tu maldición, el negocio te esclaviza. Pero tú tienes que ser el dueño del negocio y no el negocio tiene que ser dueño de ti. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando teníamos negocio, yo aprendía a darme los tiempos primero para el Señor. Y cuando yo veía que el negocio me empezaba a absorber, decía, mi alarma siempre ha sido mi esposa. Oye, esto no está bien. Oye, ya no estás orando. Oye, te estás afanando. Oye, te estás metiendo mucho en el negocio. Y era mi alarma, porque todos podemos incurrir en eso. Y sigue siendo mi alarma. Amén. Santo Dios. No te conformes a tener un matrimonio desabrido. Confórmate a tener un matrimonio precioso, dulce, donde fluya leche y miel. ¿Me vas siguiendo? No te conformes a decir, ay, pues es que no estudié ni la primaria. Dios quiere gente que se esfuerce para decir, yo voy a terminar no solo la primaria, también voy a estudiar la secundaria. Y no le hace que yo tenga 60 y más, voy a sacar la secundaria y la preparatoria. ¿Por qué? Porque Dios te da la sabiduría para que puedas ir a más. Las sandalias del desierto se tienen que quedar ya, que es el conformismo. Ahora vamos con las sandalias gastadas. Josué capítulo 9, verso 13 y 14. Estos cueros de vino también los llenamos de nuevo, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esto es, había un pueblo, y este pueblo eran los Gabaonitas. Y los Gabaonitas fueron astutos y dijeron, vamos a hacer un acuerdo con Josué. Para que no nos maten, nos vamos a vestir de ropas viejas. Vamos a llevar pan duro. Vamos a traer sandalias desgastadas, zapatos rotos. Muchas veces andamos con las sandalias desgastadas y se pueden gastar por un camino largo o tortuoso, por el continuo uso. En el ámbito espiritual, esto habla de un estancamiento en el desarrollo del caminar cristiano. Esto habla de un estancamiento en el desarrollo del caminar cristiano. ¿Ha escuchado hablar de los enanos en Cristo? Gente que no se desarrolla. ¿Por qué? Tienen 60 y más en el evangelio. Y ya le dicen al pastor, pastor, aquí traigo mi credencial para que me dé mi ayuda. Ya tengo 60 y más en la iglesia. Pero nunca crecieron espiritualmente. ¿Por qué? Por vivir una vida y una mentalidad, se va a escuchar feo, pero la Biblia sí lo dice, de mendigo. Y esto está tremendo, iglesia. Jesucristo nos ha hecho nuevas criaturas. Entonces tenemos que despojarnos de todo lo viejo que traíamos del mundo, del caminar gastado que veníamos cargando, del cansancio, del hastío por un largo y difícil e infructífero camino.
para conquistar lo que está delante de vuestros ojos, dice la Biblia. Josué, ¿qué hizo? ¿Volteó hacia abajo o volteó hacia arriba? Hacia arriba. Josué volteó hacia arriba. Si tú agachas tu mirada, ¿cuánto alcanzas a ver? 1 metro. Pero si tú levantas tu mirada, alcanzas a ver un horizonte. ¿Cierto o no? El Señor lo que quiere es que tú vayas conquistando hasta donde tus ojos alcanzan a ver. Y estoy hablando de una vista espiritual. ¿Cuáles son los proyectos que Dios tiene para ti? ¿Lo sabes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cuál es el talento que tienes que desarrollar? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tu vida para que tú puedas conquistar paso a paso la tierra prometida que Dios te ha dado? No sé si me vas siguiendo. Nosotros hoy estamos hablando de que tenemos que conquistar nuestra vida primeramente para poder salir y conquistar el pueblo de la Sauceda. Dios ya lo entregó, pero que lo que el Señor quiere es que tú vayas primero conquistando las áreas de conformismo. Que tú no digas es que no se puede, es que no vamos a alcanzar mucha gente, es que la gente es difícil de poder hablarle, es que no van a recibir una oración, es que no van a recibir la palabra, es que nos van a correr. Toda esa mentalidad tiene que ser derribada. Las murallas tienen que caer. Salimos a dar las despensas, oramos por personas que ni siquiera estaban dentro del proyecto que nosotros traíamos, pero Dios sabía quién tiene necesidad, y oramos por una mujer que esta mujer dijo: pero mis papás se van a enojar si oran por mí. ¿Qué van a decir mis papás? Y un hermano le dijo: que no te interese, primero es lo primero, enferma a la persona. Esta persona está enferma de la tiroides, y fue y le hicieron estudios, y esta persona dijeron que tiene probabilidad de tener lupus, cáncer en la sangre, y pensando en lo que podrían decir sus papás. ¡Qué tremendo! Pero cuando ese hermano le dijo: no te preocupes por eso, primero derriba lo que hay en ti, que nosotros podamos orar, aceptó la oración. Fuimos a su casa, estuvimos orando y pudimos experimentar cómo el Espíritu Santo hizo una obra en esa persona. ¿Pero por qué? Porque decidimos quitarnos el calzado del conformismo. Como si no quiere ni modo. No, dijimos: si ella está dispuesta, vamos a ir, vamos a orar y vamos a conquistar esa tierra. Amén. Ya nos vamos, iglesia. La sandalia de Egipto es la mentalidad del mundo. La sandalia del desierto es la mentalidad del conformismo. Y la sandalia desgastada es la mentalidad del viejo hombre. El Señor lo que quiere es lo siguiente. Estamos ahí. Josué 5:15. Y con esto cierro. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Josué necesitó deshacerse de la mentalidad del desierto para poder conquistar. Había murallas gigantescas. Después de eso, en el capítulo 6, versículos del 2 al 5, dice la palabra de Dios: mas Jehová dijo a Josué, después de que él adoró, después de que él se humilló, después
reconoció que necesitaba cambiar su manera de vivir y se postró y comenzó a adorar al Señor, entonces enseguida el Señor le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Iglesia Kairos, cuando nosotros entendemos que nos debemos de quitar nuestras sandalias, porque el Señor nos está diciendo: cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, derriba todas las fortalezas, derriba todos los argumentos. Entonces nosotros nos humillamos delante del Señor y le decimos: sí, Señor, voy a cambiar mi manera de vivir, voy a quitarme las sandalias del desierto, voy a quitarme el conformismo y voy a decir: voy a avanzar hacia lo que tú tienes para nosotros, y todo lo que pise la planta de mi pie, tú me lo vas a dar. Entonces el Señor nos va a decir: yo te entregué la Sauceda y a su rey y a sus varones de guerra. ¿Sabes por qué? Porque cada territorio tiene un principado establecido, y ese principado es el rey que Satanás ha puesto sobre esta tierra. Pero el Señor ya nos lo entregó, y a sus hombres de guerra son todos esos demonios que se han levantado en este pueblo: homosexualidad, lesbianismo, prostitución, drogadicción, alcoholismo, todas las adicciones, abuso sexual, todo eso, la fornicación, el adulterio. Esos príncipes, esos varones de guerra se nos fueron entregados, y vamos a conquistar esta tierra. La guerra está bien dura, iglesia, en el ámbito espiritual. La guerra está pesada, pero sabemos en el nombre de Jesús que escrito está. Mas el Señor, mire, hace tiempo el Señor, antes de que se fuera el pastor Otto y la pastora Eli, nos dio el Señor una palabra por medio de ellos y nos dijo: tú serás el Josué de esta casa. Ahora lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque estamos conquistando, estamos peleando, estamos luchando, y nuestra lucha no es contra la gente. Nuestra lucha es en el ámbito espiritual, lo que se mueve. Pero escrito está: yo he entregado en tu mano a la Sauceda, su rey y sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz: ¡aleluya! Quítese las sandalias. Todo el pueblo gritará a gran voz: ¿le parece si se despabila? Los guerreros, los valientes, dice la Biblia, y cuando toquen prolongadamente, el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de bocina, el pueblo se pone de pie, y entonces comienza a gritar a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces un gran pueblo, cada uno derecho hacia adelante, porque sabemos que el Señor entrega la bandera.
La fe para el mundo es locura. Pero en el nombre de Jesús, no sé si ustedes recuerdan, el jueves pasado el Señor puso en mi corazón dar vueltas en este lugar, porque yo escuché la voz de Dios que me dijo: comienza a derribar las murallas de Jericó. Y comencé a dar 7 vueltas, y en la 7ª vuelta me paré aquí y comencé a dar los gritos de guerra. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que aunque mis ojos físicos están viendo otra cosa, mis ojos espirituales están viendo las multitudes por esas puertas, están viendo los cientos de personas que vienen por ahí. Y yo le he creído al Señor, y yo, mis ojos lo verán. En poco tiempo este lugar será insuficiente, porque la cosecha ya está lista. La cosecha ya está lista. Y dice: y el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Pero sigue diciendo: entonces subirán el pueblo, cada uno derecho a conquistar. Entonces subiremos. ¿Por qué? Porque escrito está. Mira, dice la escritura en Josué capítulo 1 verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. El verso 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente. El verso 6 vuelve a decir: esfuérzate y sé muy valiente. El verso 9 vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El verso 8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son las promesas de parte de Dios para este pueblo. Porque yo puedo decir: ahora yo entiendo claramente por qué el Señor dijo: tú vas a ser el Josué de esta casa. Porque el Señor nos está llevando a conquistar. Despabilate. Levántense, valientes del Señor. Para mí sería triste ver generaciones que se quedan en el desierto por no escuchar la voz de Dios. Deseo que toda esta generación de los que estamos aquí presentes podamos aprender a escuchar la voz de Dios y conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Porque Dios nos está llamando a conquistar. Iglesia, prepárate. Prepárate, porque en los próximos tiempos el Señor nos lo ha mostrado. Este lugar será insuficiente. Yo no me voy a cansar de decirlo. Y tal vez usted diga: el pastor está loco, ahora vino menos gente que ayer. Pues sí, estoy loco, porque mis ojos físicos no se dejan llevar por lo que mis ojos espirituales ven. Así sean 2 o 3 que vengan, yo voy a seguir diciendo: este lugar será insuficiente. Esté lleno, yo voy a seguir declarando: esta generación será una generación que conquistará la Sauceda y seguirá siendo insuficiente. Y yo he dicho: no será solo 1, no serán 2, llegaremos a tener 3 servicios, porque este lugar será insuficiente.
pero un día estarán en este lugar danzando al Señor. Mire, ¿quién era Felipe? El que fue apedreado. Que hablen de mí lo que quieran y que me apedreen. Esteban fue apedreado, pero dice la Biblia que mientras era apedreado, él vio cómo los cielos se abrían. Y mientras hablen toda clase de mal mintiendo contra esta casa, contra nuestras vidas, nosotros vamos a ver cómo los cielos se abren y la gloria de Dios desciende en este lugar. La Biblia dice que a Josué le dicen: Josué, hijo de Nun. Fíjate bien, Josué, hijo de Nun. Nun fue hijo de Efraín. Efraín fue hijo de José. Y José fue hijo de Jacob. Todos ellos vienen de una estirpe de guerreros. Todos ellos vienen de una estirpe de guerra. El Señor levantó esta casa como una casa de guerreros, como una casa que lucha por lo que le pertenece, que se ha quitado las sandalias del desierto y, como dicen allá en el mundo, patas raíz. ¿Por qué? Porque entendemos que con sandalias yo no puedo conquistar con una mentalidad pasada. Ahora, con nueva mentalidad, yo comienzo a caminar y a conquistar lo que el Señor nos ha dicho. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que esta casa, vamos levantando oración, esta casa comienza a transformarse de ser ovejas, de ser corderos, a ser leones, a ser esos hombres y mujeres de guerra, porque el Señor nos ha llamado a ser caballos de guerra, a ser caballos de honor, a ser como aquel que es el león de la tribu de Judá. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pelea por tu familia, pelea por lo que te pertenece, pelea por las bendiciones que Dios te ha establecido en los cielos para tu vida. Pelea, pelea, pelea. No retraigas de la sangre de tu espada, no retraigas de la sangre de tu espada. Antes bien, sé diligente en servir al Señor, sé diligente en servir al Señor, sé diligente en servir al Señor, y no retraigas de la sangre de tu espada. Termino con esto. El Señor está levantando una generación de conquista. Prepárate, porque el Señor va a hacer algo en este año. Yo no sé qué va a hacer, pero yo siento en mi espíritu que a mediados de este año el Señor va a hacer algo tremendo y poderoso. No pasa de a mediados de este año cuando vamos a ver las cosas sobrenaturales de Dios. Yo tengo una promesa de parte de Dios. Esta semana fue cuando tuvimos la experiencia. Tuvimos una experiencia con el Señor. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: se activan en ustedes los milagros sobrenaturales. Quisiera decirlo, pero no puedo decirlo. Yo tuve una señal física de Dios. Tuve una señal física de parte de Dios. Está grabado, en su momento usted lo va a saber. Pero yo tuve una señal física de parte de Dios. Y esa señal, cuando tuve esa señal en mis manos, el Señor me habló y me dijo: se han activado los milagros para esta casa. Se han activado los milagros sobrenaturales para esta casa. Y yo voy a caminar creyendo esa palabra. Iglesia, camina. Iglesia, camina. Iglesia, camina. Los
mantengamos en comunión con el Señor y el Señor va a mostrar cosas poderosas. Estoy seguro de que los milagros sobrenaturales están activos. Yo voy a ver y tú vas a ver y vamos a ver como el Señor. Es más, ya ha hecho el Señor milagros. Te voy a decir esto. Neftalí ha experimentado aquí y no me va a dejar mentir. Tú me dices si sí es cierto o no es cierto. Cómo el aceite ha corrido en sus manos. ¿Cierto o no es cierto? Porque hay una manifestación física y no solamente él. Mi esposa lo ha experimentado, mi mamá lo ha experimentado. No sé quién más, porque nadie más se ha acercado a mí. Pero si tú has experimentado algo sobrenatural de Dios, la gloria de Dios está moviéndose en este lugar. Yo he visto, iglesia, cómo las manos realmente comienzan a salir aceite. No es sudor, es aceite del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Cosas mayores veremos, cosas mayores veremos. Y nos dirán locos, pero somos locos conquistadores. Y después el pueblo va a querer de esta locura y vendrán corriendo a ver el fuego que sale de este lugar. Vendrán corriendo, a kilómetros se ve, a kilómetros se ve. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Padre, porque tú estás activando algo en nosotros. Señor, queremos ser esa generación que conquista, esa generación, Señor, que quita su calzado del conformismo. Me dice el Señor, yo no sé para quién sea esta palabra. Si tú has dejado de hablar, el Señor te ha mandado a que abras tu boca y que comiences a soltar palabra sobre aquellos que tú sabes que el Señor ha puesto delante de ti. Dice el Señor, ¿por qué dejaste de hablar mi palabra? ¿Por qué dejaste y cerraste tu boca? Dice el Señor, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, no calles, habla, porque espada he puesto sobre ti y como saetas con filo serán tus palabras. Tú tienes un arco en tu boca y yo pondré saetas en tu aljaba, dice el Señor, porque tú eres una saeta en mis manos. Iglesia Cairo, el Señor está haciendo algo tremendo. Por la brocheta debe quedar más uno. Y la brocheta rabacaya pasore que la gloria de Dios está aquí. La unción de Dios está aquí. El ángel de Jehová está en este lugar. Él está aquí, yo lo creo, como con su espada desenvainada, dando instrucción, dando dirección para poder conquistar esta tierra que el Señor
santo, santo, santo. Llena, Señor, cada vida de tu presencia, transforma. Quítate las sandalias de Egipto. Quítate las sandalias de Egipto. Deja de vivir en fornicación. Deja de vivir en adulterio. Si tú no estás viviendo bien, es mejor que te cases y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero el Señor me está poniendo esto en el corazón. Deja de vivir en unión libre. O haces las cosas bien, o sigues acarreando maldición. Porque no podemos servir a dos señores. Santo. Señor, respecto a la palabra. En el nombre de Jesús. Sé tú, Padre Celestial, haciendo lo demás. Hoy, Señor, declaramos que estamos resguardados en el hueco de tu mano y que la sangre del Cordero nos cubre en el nombre poderoso de Jesús. Señor, caminamos hacia tu voluntad. Caminamos, Señor, obedeciendo tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Dios.